¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Un nuevo espacio de encuentros digitales que les ofrecemos desde el Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca. 17 de abril, especial elecciones generales para el día 28 de abril. Y hoy tenemos con nosotros pues, a un personaje excepción, como todos lo son, que es el cabeza de lista por el PSOE al Congreso de los Diputados por Albacete, Manuel González Ramos. Manuel, bienvenido, bien hallado. Esta es tu casa, ya lo sabes. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Genial. Y estando aquí en La Cerca, mejor todavía. Bueno, dicen los compañeros, cuando hemos entrado aquí al plató de televisión, que casi que nos hemos puesto de acuerdo en la indumentaria. Yo te comentaba en Off the Record, cuando te he recibido en la puerta, que es que parece ser que al final es lo más cómodo. Unos vaqueros, una americana, una camisa y ya está. Pero, y en todo caso, la corbata, por si acaso, en el bolsillo. Manuel, porque nos están viendo de cintura para arriba. Eso sí. Pero la chaqueta la llevamos para que dé una señal nada así, más. que digan, van medianamente bien vestidos. Nada ¿no? más, nada más. Oye, Manuel, tú y yo nos conocemos desde hace ya mucho tiempo. Sí. Yo creo que más de 20 años. Yo creo que va a ser alrededor de 20 años dentro de 2. Cuando yo empecé delegado de Agricultura, casi 20 antes, años. sí, mucho Tú tiempo. naciste... voy a intentar... Es decir, Manuel González Ramos, que yo intente presentarlo sería un poco de soberbia por mi parte, porque eres más que conocido, ¿no? Pero sí me gustaría que tú les dijeras a los espectadores, nunca mejor dicho, quién es Manuel González Ramos, porque tú naciste en Tinajeros, una zona de la Manchuela que, por tanto, al igual que las zonas rurales, han sufrido, pues estoy convencido, que también que muchos habitantes se han ido fuera, a zonas más urbanas, Albacete o a otras provincias colindantes, o no, o a Madrid, o a Cataluña. El hecho de haber nacido en un pueblecito pequeño, lleno de amigos que te adoran, me consta, eso marca a una persona en el aspecto más íntimo, más de compañerismo, más de apostar por la gente, más de conocer a la gente. Bueno, sí. Posiblemente mi situación en la que han vivido muchísimas personas de mi edad, tengo 52 años, hemos recordado la edad antes de grabar, pasan ya los años volados. Y vivo, efectivamente, o sea, soy de aquí a 13 kilómetros de Albacete, de la pedanía de Tinajeros. Se va en bici. Se va en bici, ese carril bici, que además lo vivimos en su día, cuando yo empecé en política, como otros tantos de mi edad, nacimos, a mi madre no le dio tiempo a venir al hospital. Nací en la Casa Benítez, en una aldea al lado de Tinajeros, donde mi padre estaba de mayoral, de pastor. Yo soy el pequeño de 5 hermanos, pero la situación mía puede ser la de otras muchas familias. Y hay gente ya que se toma guasa cuando dice, Manolo, di en un mitin que eres de Tinajeros, y ya todo el mundo lo dice. ¿Pero por qué lo digo? Porque las raíces es lo mejor que puede tener uno. Es verdad, mis amigos, mi familia vive allí. Algún día, si pudiese, me gustaría vivir, pero bueno, ahora estoy aquí en Albacete. Pero yo sé que vas mucho. Voy mucho, claro. Tengo mi familia y tengo... Bueno, es que tengo mis amigos de la infancia, están ahí, y además nos llevamos todos. Y sé que adoras tu pueblo. Claro que sí. Lo adoras. Claro que sí, pero sobre todo, y parece que esto es quedar bien a quien nos esté viendo, no, sobre todo es que no hay que perder, Manuel, nunca las raíces y de dónde viene uno. Esa esencia que te marca. Por eso te decía, ¿qué te ha marcado a ti eso, como persona? Pues nunca perder la vista atrás. Es decir, yo entré en política por un poco reivindicación de donde, en mi pueblo, allí en Tinajeros, para esa carretera que se convirtió luego en carril bici con mi amigo Julio Alcaraz Piña, el pedáneo, íntimo amigo, casi como de la familia, y esas reivindicaciones y de donde viene uno con sus becas, con la ayuda de la familia, con la humildad, con que nadie pueda decir ni media de eso, del comportamiento. Porque claro, cuando a uno le ha marcado así la vida, luego en el desarrollo personal, profesional, familiar, político también, lo lleva consigo, qué duda cabe. Hombre, claro, claro que lo lleva así. Cuando veo, por ejemplo, en política lo mal que se habla de nosotros, que a lo mejor no lo hemos ganado, Ahora hablaremos de usted y yo de eso. Pero cuando yo veo, y ya en actos también del partido, y ha habido casos de corrupción en el Partido Popular y en el PSOE hace muchos años, pero cuando ha habido esa gente que entra en política y se lleva el dinero de los demás, claro, yo les digo, no os preocupéis, que lo que le debe de importar a una persona precisamente es la propia persona. Es decir, queremos llevar una trayectoria en la que ni nuestra familia, ni nuestros amigos, ni nuestra gente pueda decir ni media.
Y para mí eso es prioritario. Y la política debe de ser una ejemplaridad en el comportamiento. ¿Que hacemos cosas mal? Seguro. Pero si las hacemos será sin darnos cuenta. Pero yo creo que el comportamiento ejemplar es lo primero que tiene que seguir un servidor público. Y en esa ruta seguimos. Nos equivocaremos, dirá a la gente que no defendemos bien lo que crea que debemos de defender bien. Estamos en proceso de campaña electoral y ahora es el momento de poner encima de la mesa lo que un partido dice y lo que otro. Sí, y llevas toda la razón. Pero es muy importante también saber los ciudadanos españoles con quién se juegan las habichuelas al margen de las ideas políticas. Por eso yo quiero, y he empezado esta entrevista para que la gente conozca al personaje en cuestión. Porque muchas veces, dependiendo de quién va a aplicar las ideas, va a gestionar esas ideas, pues pueden ser más creíbles o menos creíbles. Y le voy a decir una cosa, don Manuel. Manuel, yo le digo Manuel porque me consta que me lo permite de sobra. Sí. Tú sabes que yo no sé si tendrás o no más amigos fuera o dentro del PSOE. No lo sé. Tampoco es cuestión de que me lo digas ahora mismo. Lo que sí te digo es una cosa porque así me lo transmiten. Y es de los pocos políticos, si no el único de Albacete, y lo digo y lo repetiré aquí cuantas veces sean necesarios. Y ya saben todos ustedes, lo vuelvo a repetir una vez más, que yo no le doy la píldora absolutamente a nadie. Ese es nuestro hándicap aquí en la cerca. El no dorar la píldora a nadie. Ahora me explicaré el por qué digo eso. ¿Sabe usted que entre sus enemigos políticos, entre comillas, amigos en lo personal, tiene usted una credibilidad posiblemente la mejor valorada de todos los políticos de esta provincia? Digo, entre sus enemigos políticos. No sé qué decir. Hablo de... No, pero yo no lo digo yo, Lo dicen sus enemigos políticos, amigos en lo personal. Honradez, honestidad, dignidad. Usted lleva 20 años en la política aproximadamente. Son muchos años. Y no está usted quemado. Eso es algo insólito. Y además el hecho de que el resto del personal, como digo, estas personas, determinen que usted es un valor activo en la política dentro del PSOE, yo creo que para que usted, se lo digo sinceramente, públicamente hablando, se sienta orgulloso. Bueno, me ruborizo, me ruborizan esas palabras. Pero tú sabes que es verdad, Manuel. No sé si será verdad, lo que sí he tenido... Digo ese cariño. El cariño de la gente... Que te percibe, que te transmite la gente. Lo percibo. Además... Quiero decir, negar eso sería una hipocresía. Además hay una cosa que yo creo que a lo mejor puede venir, el trato con la gente. En Albacete, aunque somos muchos, somos pocos a la vez, nos conocemos. Albacete tiene casi 400.000 habitantes, la capital el 40%. Pero nos conocemos, como yo digo, por los andares, Manuel. Y hay una cosa que yo desde que entro a la Delegación de Agricultura, en el 2001, que ya, por cierto, llevaba mucha mili. Bueno, pues, aparte de mis dos oposiciones, pero yo animo a acabar mis primeros estudios, empecé a trabajar y me recorrí todas las fincas de Albacete, con una gente magnífica en la empresa que trabajé. Cooperativas y bodegas. Cooperativas, bodegas, grandes agricultores, pequeños, de todo tipo. Bueno, y me permitió conocer mucha gente, pero cuando yo tomo posesión en la Delegación de Agricultura, eso que decimos los políticos, todos, y seguro que lo hacen todos, decir, esta puerta está abierta para todo el mundo. Y está para resolver los problemas. Sí, es lo primero. Y lo tengo más claro que el agua. Y si alguno se ha sentido discriminado, le pido disculpas desde aquí. Pero esa ha sido mi forma de trabajar. Y yo creo que el partido que defiendo es lo que defendemos. Es decir, hay que atender a todo el mundo, hay que ayudar a todo el mundo. Hay gente... Pero qué duda cabe. Hay gente que las puertas las deja entreabiertas. Y yo tengo una cosa... en la cabeza, aparte de militar donde milito y representar lo que represento, que es el Partido Socialista. Yo sin el Partido Socialista no había llegado a ningún sitio, lógicamente. Pero mi madre, que vive todavía analfabeta, cuando venía a hacer sus papeles, pues le abrían las puertas en momentos complicados y difíciles. Solo llamaba y por cortesía le abrían las puertas. Y yo eso lo tengo en la cabeza. No sabía ni lo que decía el papel, Manuel. No sabe leer y escribir. Y claro, yo creo que los servidores públicos estamos para ayudar a la gente. Y eso es lo primero que tenemos que tener. Entonces, cuando tú ves que no le miras, entre comillas, el carné de ningún tipo a nadie, sino dices, bueno, ¿y lo que cuesta hacer una llamada para resolver los problemas? No cuesta nada. Bueno, esa es una filosofía de trabajo que a lo mejor quizá, sin mirarle el carné a nadie,
sin mirárselo, ni debemos de mirárselo, jamás. Y si hay políticos que se lo quieren mirar a ver si este es de izquierda, de derecha, del centro, cuando está representando una institución, creo que se equivocan. Y yo no quiero servidores públicos que me representen. Yo le hice a usted una entrevista hace unos 15 años. Le dimos una portada de la revista La Cerca. Sí, lo recuerdo. Y quiero recordar un titular que pusimos algo así como, hablando de servidores públicos, espero, decías tú, Manuel, espero ganarme a la confianza de la gente o algo así. No defraudar a la gente. O no defraudar a la gente, algo así, sí. por el hecho de ser un servidor público, que es a lo que yo realmente aspiro, Sí, y realmente entregarme a la gente. Y recuerdo que desde entonces, ya hace 15 años, yo creo, lo debo decir sinceramente, no has defraudado a nadie. Lo dicen hasta tus enemigos políticos, quiero decir. Bueno, pues este es el amigo Manuel González Ramos. Vamos al lío, Manuel. Esta parte es más agradable que... Ya de la que viene. Ni lo dudes, ni lo dudes. No sé si te has tenido tiempo de ver el último informe del CIS, del macrobarómetro de marzo del año 2019, de este año, que salió hace una semana. Pero yo te resumo. Y me van a intentar que no me ruborice al decir los datos. Es algo histórico. Tú sabes, Manuel, que entre lo que opinamos los ciudadanos españoles, hablo del barómetro del CIS, entre las preguntas al respecto de los políticos en general, los partidos y la política, la corrupción y el fraude, y la falta de acuerdos de la situación política, de la inestabilidad política, eso suma cerca del 70% de la preocupación de los españoles, según el último barómetro del CIS publicado oficialmente hace una semana. El 70%. Es la primera vez en la historia que esto ocurre. Por detrás está el paro con el 62% de preocupación, de la primera preocupación de los españoles. Y te digo esto porque de esto en política, en elecciones, no se quiere ni hablar, no se quiere ni tocar y no se está tocando. Pero yo aquí lo toco y aquí lo dejo. Y como es un dato oficial, pues yo lo dejo aquí para que usted me diga cómo hemos dado lugar entre todos, evidentemente, sobre todo, por eso le decía al principio lo del tema lo decía usted o lo decías tú, Manuel, que hay que ver lo harto que está la gente. ¿Cómo se ha dado lugar a estos porcentajes de hartazgo de los ciudadanos españoles, no nos engañemos, de la clase política en general? ¿Cómo hemos dado lugar a esto y cómo es posible que además ningún político se haga eco de esta preocupación? ¿Por qué ha ocurrido esto? Yo creo que la historia más reciente de este país, y algunos dirán que es tendencioso por mi parte de decirlo, porque yo soy del Partido Socialista, ¿no? Durante muchos años, o la última casi década iba a decir, hemos estado ante críticas, ante sentencias, hasta que llegó un momento en el que la sentencia decía que el Partido Popular era un partido corrupto, estructuralmente hablando, incluso que el propio presidente del gobierno, que no había dicho la verdad. Gracias a eso prospera una moción de censura. Es decir, estoy convencido que a lo mejor, si no llega a ser por el motivo que le acabo de decir, que es por el tema del fraude, por el tema de robar a los españoles, posiblemente a lo mejor no había prosperado esa moción de censura, pero yo creo que la responsabilidad que teníamos era de intentar cambiar el rumbo político de este país a nivel de credibilidad, a nivel de regeneración política, y creo que el Partido Popular durante muchos años ha estado en boca de muchísima gente, y la gente va interiorizando. La gente va interiorizando lo que va viendo en la tele y está viendo que efectivamente hay corrupción. Hay gente que se embolsa o que parece que viene a la política solamente a ganar dinero. Y esto que ha ido sucediendo además en una época en la cual ha habido unos recortes brutales a la mayor parte de la ciudadanía, la clase media, la clase trabajadora, los pensionistas, que son los que han sacado muchas familias adelante. Después hablamos de eso. Pues lo digo por la situación, por la situación que se ha dado durante, si el Partido Popular entra en el 2011, final de 2011, hasta verano del 2018, en esos años se habla mucho de la corrupción en prácticamente todas las comunidades autónomas o casi todas ligadas al Partido Popular.
Esto, insisto, ligado a los recortes que sufrieron muchos ciudadanos de este país, yo creo que es lo que ha hecho y lo que han interiorizado de que es una situación que era inaguantable. Insisto, por eso, y sobre todo es uno de los motivos, si no el fundamental, es el fundamental por el cual el Partido Socialista, Pedro Sánchez, primero el Partido Socialista presenta la moción de censura con la alternativa para presidir el gobierno de Pedro Sánchez, y por eso estoy convencido que prospera, porque el resto de partidos tenían que volver a sus territorios que les representaban para decir si apoyaban o no a Rajoy. Insisto, yo creo que efectivamente el CIS dice el hartazgo que tenían. Y yo apelo, Manuel. El CIS se hace eco de lo que decimos los españoles, Manuel. Efectivamente, de lo que la gente siente, del sentimiento. Exactamente. Y hemos visto como en 10 meses, me parece quien me está escuchando que barro para casa. Bueno, pues en 10 meses hemos visto como ya se ha hablado de otras cosas. Se ha hablado de los problemas de la gente. Desde junio del año pasado se está hablando de los problemas de la gente con iniciativas legislativas. Se ha intentado ver qué problemas tiene la ciudadanía para legislar y resolvérselos. Pero hasta entonces lo único que se hablaba era de Cataluña y de la corrupción. Y yo creo que este país efectivamente necesita una regeneración en la cual no valga ni una pizca de duda de la ejemplaridad que tiene que tener un político. Luego vamos a repasar, si te parece bien, Manuel, el programa electoral del PSOE. Lo tengo aquí impreso de manera resumida, esas 110 propuestas, pero bueno, por capítulos. Pero antes me gustaría ir enfatizando determinados temas que me gustaría ver con usted concretamente a nivel de concepto de lo que siguen pensando los españoles al respecto de. Yo tengo muchos amigos, como usted, que además son amigos, algunos, yo creo que casi todo lo que le voy a nombrar, muy comunes. Y además también queridos por usted. Hablo del cantautor Manuel Gerena, el presidente de la Fundación Abogados de Atocha, Alejandro Ruiz Huerta, casi que me da ganas de ponerme de pie cuando digo todos estos nombres, de Luis Pastor. Bueno, y así podría decir una serie de artistas, de Paco Naranjo, el director general de la Fundación Abogados de Atocha, que siempre que nos reunimos de vez en cuando en Albacete, y sabe usted que nos reunimos para determinadas cosas, aunque sea para irnos a la feria a comer caracoles, determinan que esta democracia no es por lo que ellos han luchado, que faltan libertades y que evidentemente hace falta una transformación política en general del sistema. Cuando uno oye a estas personas que, insisto, da ganas de ponerse de pie cuando dicen algo, porque han dado todo por este país y han estado muchos en la cárcel y han sido... les han pegado, hay que decirlo, y ahora ven esta situación en la que se vive, ¿usted qué le diría? A esos que he nombrado y a otros muchos que gracias a Dios siguen vivos. Pues precisamente es el momento, y lo comentaba antes también de esta entrevista, es el momento del 28 de abril de ir a votar, cada uno con lo que crea conveniente, de ir a votar masivamente. ¿Por qué? Es un momento, yo creo, hablar de momento histórico siempre hay momentos históricos, siempre hay algo que marca en la historia, pero sobre todo es porque vienen partidos de derecha, ultraderecha, en lo que quieren que involucionemos 40 años atrás. Cuando un partido te dice que hay que volver al centralismo, que hay que quitar las comunidades autónomas porque es un despilfarro, cuando un partido dice que las pensiones es un derecho que a lo mejor, bueno, pues tendrían que compartir gastos, es decir, que es prácticamente tener la garantía estatal es una barbaridad. Cuando te van diciendo eso y en otros sitios ya están gobernando, como en Andalucía, efectivamente lo que les diría a las personas que has citado, don Manuel, es que precisamente no lo jugamos el 28 de abril para no involucionar la Constitución. Voy a decir una obviedad, la Constitución, el título primero son derechos y libertades, ¿verdad? Pero las constituciones hasta las del 78 tenían muy buena voluntad, todas, las escritas y las consensuadas en este país, desde la Pepa, ¿verdad? Pero es verdad que la garantía de la consecución de los derechos y libertades no han sido posible hasta que un sistema democrático como el que nos hemos dado ha hecho posible que nos dotemos de instituciones fuertes, democráticas, separación de los tres poderes, para conseguir poco a poco esos derechos.
Y por tanto, si el Congreso es el que tiene que legislar para seguir avanzando y abundando en los derechos, por ejemplo, que ya tendremos oportunidad de hablar de algunos de los que lleva el Partido Socialista, esa es la vía. Es decir, el no volver atrás, el no involucionar, el no volver 40 años atrás, el querer avanzar, por ejemplo, eutanasia, el darle a la sociedad derechos nuevos para seguir avanzando, porque lo peor es que alguno diga que si la ley del aborto del 2010, bueno, pues en definitiva lo que les diría es que podemos avanzar si tenemos alturas de miras y nadie quiere retroceder lo avanzado. Eso es una prioridad que tiene este país el 28 de abril. El gasto total de pensiones en España fue de 9.576 millones de euros en el marzo del año 2000, de este año, 2019. Esto supone, Manuel, un aumento del 7,04% con respecto al mismo mes del año pasado. Las pensiones de jubilación suponen el mayor gasto, acumulando 6.816 millones de euros por encima de las pensiones de viudedad, incapacidad permanente y las de favor familiar. En marzo del año 2019, de este año, se han registrado 9,71 millones de pensiones, lo que representa una variación de 1,27% comparado con el mismo mes del año 2018. 9,71 millones de pensiones. Ustedes, que evidentemente en cualquier partido político no son ninguno tonto, supone los votos que esto significa. ¿Qué les puede decir usted a tanto pensionista como hay, como 9,71 millones, exactamente al respecto de este previsible futuro que tenemos todos, usted también? Sí, ahí te adelanto, Manuel, a lo que iba a decir. El otro día recibí, en las asambleas abiertas que estamos haciendo en algunos municipios, en Higueruela recibí una pregunta más o menos como la que me acabas de hacer. Dice, bueno, ¿y qué vais a hacer con las pensiones? ¿Hay dudas? ¿Vamos a tener dinero para las pensionistas? Y dije una cosa, digo, el día que haya una duda en defender las pensiones, el Partido Socialista ha perdido su esencia. Me explico. Efectivamente, no solamente son para los 9 millones de pensionistas, es que estamos hablando del presente y del futuro. Es que algunos estamos en lo que dicen el baby boom. Algunos estamos incluidos. Algunos usted y yo. Sí, estamos incluidos en esas fechas de nacimiento en las cuales, bueno, vamos a estar, sí, ojalá que podamos disfrutar de ellas en ese disfrute de pensiones. Pero, ¿a dónde voy? Que el término solidaridad de este país es que los valores de la Constitución parece que existen porque quedan bien escritos, el de justicia, igualdad, solidaridad y pluralismo político, los 4 valores, ¿verdad? Pero es que el de solidaridad es el valor, por ejemplo, en las pensiones, en los que un Estado como el Estado social y democrático de derecho que nos hemos dado, las pensiones es uno de los valores de solidaridad que no deben de fallar. Y esto, bueno, son palabras altisonantes y no reflejan el que el compromiso tiene que ser que no pueda faltar ni un euro para las pensiones, para las presentes y para las futuras. Y si ese pacto nos lo damos todos, que por eso existe el Pacto de Toledo, y recuerdo que no se firmó con un gran trabajo, además de una ministra que conocéis muy bien en esta casa y que estuvo con vosotros en un desayuno informativo, Magdalena Valerio, solamente le faltó la firma de Podemos. Si no, se habría firmado el Pacto de Toledo. Tiene que haber un pacto político por unanimidad en las cuales se garanticen las pensiones presentes y futuras de este país. Y yo recuerdo aquí que precisamente en lugar del 0,25 como venía subiendo el Partido Popular, que era algo absurdo, una pensión media de 600 y pico euros que tenemos en Castilla-La Mancha, en Albacete, que le subiesen un euro y no sé qué, que valía más la carta que la subida. Bueno, pues el gobierno de Pedro Sánchez en muy poco tiempo ha subido incluso por encima del IPC. Las pensiones mínimas las ha subido un 3%. Las de viudedad se han incrementado todavía mayores a ese porcentaje. En definitiva, se ha intentado actualizar algo que venían sufriendo, en este caso, los pensionistas, cuando eran también los grandes paganos de la crisis, porque han tenido que dar de comer, en algunos casos, a hijos y a nietos. El otro día, Manuel, ponía yo previamente un post en mi perfil de Facebook que tuvo relativa aceptación, que decía lo siguiente: ¿qué hubiera sido sin nuestros padres y abuelos de no haber sido por las pensiones de estos padres y abuelos que consiguieron sacar a muchos hijos y a muchos nietos y que todavía siguen sacándolos?
Yo no sé si algún día a esas personas mayores, esos que hicieron la Revolución de Mayo del 68, sí, esos que apostaron por la transición, esos que hicieron que hoy en día usted y yo estemos aquí sentados, se les hará el debido reconocimiento que en esta España nuestra se les debía de hacer. Sí, ha sido gracias en gran parte a esos hombres y mujeres, a los pensionistas que han tirado adelante de gran parte de la familia. En plena crisis económica, si no hubiera sido por ellos, yo no sé qué hubiera pasado en este país. Sí, y usted lo sabe mejor que yo. Yo no sé si han, posiblemente no utilice las palabras correctas, pero no sé si han, entre comillas, silenciado el sufrimiento de muchas familias. No eso. Lo sé. Si no, pero seguro que sí, Manuel. Yo creo que ha sido eso, de decir, bueno, pues el ayudar a un familiar, ya digo, a hijos, nietos, alguien de la familia, tiene mucho que ver con los pensionistas. Por eso digo que es de justicia. Pero vuelvo a decir, para las generaciones presentes y futuras, nadie lo olvide. Que nadie lo olvide. Que si es un pacto de Estado, y cuando hablamos de pacto de Estados, significa que yo creo que la mayoría debemos de estar de acuerdo en la sostenibilidad de las pensiones. Y si falta dinero a nivel contributivo por las vías de cotizaciones, lógicamente tiene que haber una partida presupuestaria fija, clara, contundente, y sabiendo que tenemos que revalorizarlas como se incremente en función al IPC. Últimos datos del paro, Manuel. En España tenemos 3.255.084 desempleados. No voy a inmiscuir en buscar por sectores, si hay más de aquí, de allá. En todo caso, 3.255.084. Somos, como tú sabes, el segundo país, después de Grecia, con mayor tasa de paro de la Comunidad Económica Europea. En Castilla-La Mancha tenemos 172.000 parados. Como te decía al principio, después de la situación del hartazgo que tenemos los españoles, que tienen los españoles al respecto de la situación política, después viene el paro. Pero primero es el hartazgo. ¿De qué forma se puede solucionar el paro? Usted es economista, yo también. Yo le ruego una cosa. Yo te ruego, Manuel, una cosa. Y sé que tú eres una persona honesta, digna, y así lo vienes demostrando siempre. ¿De qué forma se puede solucionar el paro teniendo en cuenta usted y yo que si no hay empresas privadas que consigan meter gente en la empresa a trabajar, el sector público, por mucho que tire, es imposible? Pues es verdad que, voy a decir una obviedad, no hay varitas mágicas, partamos de esa base. Eso ya es mucho. Por tanto, no voy a dar... no voy a decir iniciativas para que la gente diga, bueno, pues ya estamos con una cantidad. No. Pero es verdad que hay un dato que más o menos podemos decir, más o menos no podemos decir. Al menos cuando nos han intentado achacar que el Partido Socialista no gestionaba bien la economía, llevamos 10 meses, y voy a ir enseguida a contestar la pregunta. Pero llevamos 10 meses en los cuales ha sido el único país de la Unión Europea que mantiene el crecimiento después del verano, que pensaban, y además invito a la gente a que mire las gráficas, a los ciudadanos que nos estén viendo, cayó de una forma importante el crecimiento previsto en la Unión Europea, el 1,1. España se mantiene por encima del 2,2, dicho por el FMI y por la Unión Europea. Luego mantenemos el crecimiento sostenido. Vamos, partamos de esa base. Se ha reducido el paro al 14,5. Tienen las previsiones que tenemos es de bajar dentro de un año y llegar al 13,5. Dicho esto, creo que este país, que es donde quería llegar, es decir, lo que vengo a decir es que con las medidas que ha adoptado, las autoridades europeas mantienen la confianza en haber comprometido un déficit por debajo. Pasa que me vas a permitir solamente una pequeña variable y un pequeño matiz, Manuel. Eso que dices es cierto. Pero donde quería llegar, Manuel, medio segundo, donde quería llegar. Sí. Dicho esto, para que la gente no tenga duda que por lo menos la firmeza de España es valorada fuera, dicho esto, yo creo, y creo que tanto en privado como incluso aquí lo hemos comentado alguna que otra vez, que España, con las oportunidades que ha tenido y que ha desaprovechado, no puede pasar ni un año más. Estamos hablando de la competitividad de las empresas, estamos hablando de la digitalización de las empresas, de la internacionalización, de aprovechar las energías renovables y la potencialidad que tiene este país. No puede ser que Alemania tenga más recursos o tenga más disponibilidad de energía fotovoltaica que España. Y es el presente y el futuro. Cuando ha habido revoluciones industriales nacidas en las Islas Británicas, han sido capaces el norte de Europa de llevar la bandera a todo el mundo.
algún siglo que otro atrás. Pero es que cuando hemos tenido oportunidades de liderar las energías renovables, empresas nuestras punteras están montando en todo el mundo parques fotovoltaicos, eólicos. Durante 7 años el Partido Popular lo abandonó. Impuso el impuesto al sol. Perdón. Cuando este país tiene posibilidades de avanzar a nivel, insisto, de tecnologías punteras en el mundo y puede liderarlas, cuando se sabe que puede ser un nicho de empleo tremendo, pues yo creo que la situación que tenemos de cambio climático, las energías ligadas al mismo, el cambio de paradigma económico que se viene, entre comillas, cociendo en el mundo, Manuel, son oportunidades de empleo que tenemos. Porque cuando hemos tenido un empleo fijado sobre todo en la construcción, en cuanto ha venido abajo la construcción, nos hemos ido prácticamente a pique. Es decir, ¿qué es lo que quiero decir? Que la visión que tiene el presidente del gobierno, y lo digo de verdad, lo digo porque es así, es de no abandonar la investigación y el desarrollo. Los presupuestos de 2019 tienen un incremento muy por encima de lo que se venía produciendo en los últimos años, por supuesto, con Rajoy, para incrementar la I+D. Sabemos que Alemania sufre crisis, pero las justas. ¿Por qué? Porque históricamente tiene un potencial grandísimo en investigación y desarrollo. Los países que invierten en I+D+I, las crisis son menos críticas. Y yo creo que España, de una vez por todas, con las capacidades que tiene que dar oportunidades a la gente. Pero a ver si toca ya, Manuel, ¿eh? Claro. Porque es que en este país no se ha invertido jamás. Pero lo digo con pasión, porque lógicamente no es que me lo crea, o sea, una opinión de Manolo González, y que en una tertulia, en este caso una entrevista que podamos compartir, es que me creo. Y además se había presupuestado. Presupuesto 2019 estaba presupuestado y creo que de una vez por todas este país tiene que mirar con gallardía, si me permite la expresión, de las capacidades que tiene, y ahí hay muchísimas capacidades y posibilidades de generación de empleo. Permíteme que haga de abogado del diablo, es lo que te iba a comentar antes. Es cierto lo que dices, que efectivamente ha habido un decrecimiento del paro, es cierto. Pero no es menos cierto que ese decrecimiento ha venido por el tirón del sector público. Yo a lo que me refiero es que es cierto, pero lo que es una obviedad, Manuel, es que, y no me lo pueden negar, es que del sector público, sin haber empresas que sean capaces de invertir, generar empleo y generar demanda interna, es imposible, porque llega un momento de apalancamiento financiero y una deuda que no podemos asumir. ¿Cómo es posible que, por ejemplo, una empresa como esta, en la que tú estás, que es tuya, pague más impuestos, concretamente el 25% del impuesto de sociedades, que una gran empresa de la que no voy a decir el nombre? Quiero decir, ¿cómo es posible? No. Usted y yo sabemos cómo es posible. Sí. Exenciones, bonificaciones. Sí, y ingeniería financiera, contable, matemática, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, pero es que eso es un hándicap, un lastre impresionante para la economía, para las arcas, para la hacienda pública. Por eso mismo, en nuestro programa, como en esas 110 medidas, creo que está... Sí, están por aquí. Sí. Vamos ya avanzando, todo esto son medidas. Sí, pues una de las apuestas claras del Partido Socialista, ahora diré de las pequeñas empresas, pero una de las apuestas claras es en que las grandes empresas de este país, no solamente las del IBEX 35, que por supuesto todas, sino otras grandes empresas que tenemos muy solventes, que puedan tributar a razón de un mínimo por el impuesto a sociedades. Es decir, son las que tienen que aportar más a los presupuestos, a los ingresos tributarios. Y por tanto, el Partido Socialista se compromete, y ahí está en su programa, para que estas grandes empresas tributen a razón del patrimonio que tienen. El otro día Cristina Narbona, se lo digo por si le sirve de algo, con humildad se lo digo. El otro día Cristina Narbona nos comentó que al respecto de esta pregunta que yo le hice, el Partido Socialista va a proponer que haya un suelo de techo del impuesto sobre sociedades de un 15%. De un 15%, efectivamente. Eso es lo que iba a decir. El mínimo de ahí. ¿Por qué? Porque pueden tener una determinada tributación, pero las exenciones, bonificaciones, por invertir precisamente en no sé qué, en lo otro... Que el grupo de comunicación de la cerca no puede hacerlo. Claro, pues precisamente... Y otros muchos. Ese 15% es el suelo, es el mínimo por el cual van a tributar y, por tanto, lógicamente tienen que contribuir a los gastos de este país. El Partido Socialista, a nivel de los 3 millones de pequeñas y medianas empresas, bueno, y acordado con la patronal que le representa, pues está avanzando en la medida de protección que hasta ahora no tenía. Y hay algo que se está estudiando, que creo que lo sabe, y yo no sé si con Cristina Narbona se pudo comentar, para que tribute la pequeña empresa en función a los rendimientos, a las retribuciones, en función a los ingresos reales que tenga.
se está estudiando. Más que la pequeña empresa, los autónomos o también la pequeña empresa. Autónomos y pequeña empresa. ¿Los dos? Sí, autónomos y pequeña empresa, sí. Bueno, cuidado, esto no lo había oído yo, ¿eh? Yo tenía conocimiento de los autónomos. Entiendo que es autónomos. Bueno, si usted lo digo porque si es así, es una primicia que me da usted. No, incorporo autónomos, no lo sé, tampoco me quiero. Pero. Es que me ha puesto usted las orejas así. No, cuando me refería a la pequeña empresa, me refería, lógicamente. Ya, pero aquí la gente se la coge con papel de. Bueno, pues vamos a hablar de autónomos y si hay cualquier. Ya hablaremos de eso, porque creo que son medidas que avanzamos para que la tributación sea como la de cualquier trabajador. Ya. Es decir, claro. y si por lo que sea el autónomo no tiene ingresos suficientes en un mes o en un determinado periodo, que no tribute con unos costes fijos que son los impuestos, y por tanto eso es una de las medidas, yo creo que importantes que tiene el Partido Socialista en su programa. Fíjate, Manuel, 3 millones, casi 500.000 trabajadores autónomos. Sí. Que son los que están levantando la economía de este país. Que se ven obligados a pagar pues un seguro autónomo, como tú bien decías, en el sentido de lo que tienen que pagar. Tienen que pagar un rendimiento por cada factura que hacen y con una particularidad. Y tienen que pagar el IVA, del 21% generalmente. ¿Luego la cobrarán o no la cobrarán? Y luego, efectivamente, la cobrarán. Claro. Quiero decir, cobrarán la factura o no lo cobrarán, pero el IVA hay que pagarlo. Pues hay gente, sobre todo autónomos, cuanto más pequeñitos, peor, y las empresas, las pymes, también peor, y las micropymes, que si no cobran esas facturas, el IVA hay que pagarlo. Como tú sabes, uno de los anteriores ministros de Economía, el señor Montoro, se le ocurrió la gran idea de poner la contabilidad de caja. ¿Qué es la contabilidad de caja? Efectivamente, pagar el IVA en función de si lo he cobrado o no lo he cobrado. ¿Pero qué ocurría? Que eso tenía una complicación contable y de gestión impresionante, porque había que tener en cuenta no solamente lo que tú como empresa habías cobrado a la hora de pagar o no el IVA, sino al que se lo hacías como proveedor o cliente también lo tendría que hacer. Total, que era peor el remedio que la enfermedad, y de hecho se quedó mucha gente en el tema y no lo hizo. Y los autónomos vienen reclamando efectivamente que no se pague el IVA si no se ha cobrado. Pero eso sigue ahí. Precisamente si en estos 10 meses no ha dado tiempo a más es porque se está viendo la forma para que no sea o sea, la medida es importante para los autónomos, muy importante, es decir, que tributen en función a los ingresos reales, pero tenemos que hacerlo de tal forma que no sean mayores los costes de llevar una contabilidad determinada que el ahorro que pudiesen tener o la realidad contable que pudiesen manifestar para tributar en función a... Recientemente también ha salido, Manuel, el informe de AROPE que determina, tú sabes que AROPE es un organismo internacional que determina el riesgo de pobreza a nivel europeo. En España tenemos 12,6 millones de españoles en riesgo de pobreza. El 26,6% de la población española no puede acceder a determinadas cosas que el resto del mundo o que el resto de los españoles sí puede acceder. Por ejemplo, no puede pagar la luz, no puede pagar la vivienda, no se puede disfrutar 4 días de irse de vacaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sobre todo hablamos, solamente le hago este matiz, esta introducción al nivel del riesgo de pobreza, porque lo que quiero hablar es exactamente de que hay personas que todavía no pueden pagar el recibo de la luz. Sí. Y ahora que ya prácticamente estamos saliendo del invierno, espero, no lo sé, me da exactamente igual. El caso es que la luz estamos en este país, como tú sabes, Manuel, pagando posiblemente a nivel absoluto, no relativo, el recibo más caro de toda Europa. Ustedes, vosotros, desde el Partido Socialista Obrero Español, habéis pensado, es otro de los temas del programa electoral, ¿habéis pensado de qué forma y manera se puede reducir que una jubilada, un jubilado, yo hablo por mi madre, por ejemplo, que no puede pagar el recibo de la luz todos los meses, se busque algún tipo de solución social? No. Eso por un lado. Y por otro lado, algún que otro partido lo lleva en su cartera. ¿Es posible nacionalizar Endesa? En esto último, yo ahora mismo no tengo, iba a decir que creo que no, porque
o que intervenga el Estado de tal forma que esto sea más asequible. Lo que no puede ser, Manuel, primero, que el recibo de la luz tenga el precio que tiene. Para contestar, y ahora me vuelvo a las renovables, pero no quiero primero contestar a las posibilidades que en algunas medidas ha adoptado los dichosos viernes sociales, los dichosos entre comillas en positivo. Una de las medidas es, por ejemplo, el incremento de hijo a cargo para la gente más necesitada. Es decir, ha sido medidas que han ido a ayudar a las personas que más lo necesitaban. Y vamos en el programa algo que yo creo que puede arreglar bastante la necesidad de los ingresos mínimos que debe tener una familia, que es el ingreso mínimo vital, que no hemos sido capaces de poder sacarlo. Y va en función a la situación personal de cada cual. Yo creo que ese ingreso mínimo vital puede ser capaz de aunar distintas situaciones sociales de familias para que precisamente salgamos de esos millones de personas y de familias que todavía están en riesgo de pobreza. Pues tanto como 12,6. Así es raro el día, Manuel, que no se ve en la televisión alguien diciendo, mire usted, yo he tenido que optar por o pagar el alquiler o pagar la luz. Usted lo sabe igual que yo. Pero aparte del programa, insisto, que ya se nos ha visto por los andares, como yo digo, que nos conocen, que hemos adoptado medidas que además las ha tenido que votar todo el mundo. Que lo bueno de gobernar es que hemos podido adoptar iniciativas para que todo el mundo se pueda retratar. Dicho eso, Manuel, en el tema de siguiendo con lo de la nacionalización, lo que está claro es que, por ejemplo, el tema... Nacionalización, intervención, controlar, gestionar mejor... Nosotros dependemos de unas fuentes agotables, petróleo... Sí, está claro. Y además no tenemos. Nosotros tenemos, aparte de la competitividad, tenemos que tener un acceso a la energía, que esto no es de un año ni de dos, hay que reconocerlo, pero tenemos, insisto, oportunidades en las cuales... Con el paso del tiempo, con las nuevas tecnologías, podemos tener una energía competitiva y que prácticamente no sea... Primero, es un consumo necesario para cualquier familia la energía. O calefacción, no es ningún lujo. No es ningún lujo, en absoluto. Pues yo creo que el tiempo que tardemos en poner en marcha ciertas medidas, insisto, para democratizar la energía y que resulte más barata, y el no estar al albur de lo que nos marcan, que es donde quería llegar, las grandes compañías, es un oligopolio, prácticamente el que hay, con una fuerza tremenda y que además que ha habido puertas giratorias y por tanto hay que desterrarlas, claro. No me tire usted de la lengua con las puertas giratorias. Pues no podemos dar lugar a todo eso. Es decir, el país tiene que marcar su política energética, en la que no hay que olvidar que dependemos del petróleo, y por tanto es un coste tremendo para las arcas públicas, tremendo a nivel de competitividad y a nivel de precios altísimos, porque dependemos de las reservas que hay en el mundo y de lo que las grandes compañías nos quieren. En cambio, si dependemos de nuestros recursos e intentamos con la tecnología avanzar, estoy convencido que de estos temas se hablarían menos. Por eso digo que tenemos que tener... Antes, cuando me he puesto así de vehemente, porque tenemos que tener altura de miras y saber que tenemos otras potencialidades que tenemos que explotar. Pero dicho eso, hasta tanto en cuanto eso llegue, yo creo que la medida del Partido Socialista con ese ingreso mínimo vital debe de solucionar en gran medida a las personas o las familias que peor lo están pasando. A veces, Manuel, desde Madrid, sí. No hablo por usted, no hablo por ti, desde Madrid hacia arriba y entrando en el Congreso de los Diputados y estando en el Senado, las políticas... Las rentas se ven de una forma y no se es capaz de visualizar lo que pasa en provincias como, por ejemplo, Albacete. En Albacete o cualquier otra provincia de Extremadura o de Castilla-La Mancha o de Andalucía, que somos los más pobres. Es decir, y te hago la misma pregunta que le hice el otro día a Cristina Narbona y que incluso le hice a Yolanda Valdeolivas, que como tú bien sabes es la secretaria de Estado de Empleo. Hay dos Españas. Una que va a un nivel, que es de Madrid hacia arriba, Madrid, Castilla y León, Cataluña... Si me apuras la parte de Levante, Cantabria, por supuesto el País Vasco, incluso Asturias y Galicia. Y luego estamos Extremadura, Andalucía y Castilla-La Mancha. Y son dos velocidades totalmente distintas. La renta está totalmente partida, los porcentajes de paro exactamente igual. A nivel de cohesión, de posible cohesión territorial, yo sé lo que me decía el otro día Cristina Narbona al respecto de todo eso. Y hablando en este caso de la España vaciada, que somos Andalucía y Extremadura y Castilla-La Mancha, ¿ahí qué se puede hacer? ¿Cómo es posible? ¿Cómo podemos nosotros llegar a tener o acercarnos al potencial que tiene, si no Madrid, Castilla y León, Cantabria, País Vasco? Te hablo con números en la mano y tú sabes que lo que yo te digo en ese sentido, sí, a nivel económico es verdad. ¿Qué podemos hacer en una región como Castilla-La Mancha, que es eminentemente agrícola dentro del sector agroalimentario? Porque lo hemos intentado todo, pero
alguna empresa nos viene, aquí tenemos Airbus en Albacete, que está como está, por cierto, ya veremos qué ocurre en Toledo. Ahora comento algo de eso. Bueno, pues te dejo la palabra para que tires del hilo. Yo en esto prefiero ver el vaso medio lleno, y me explico. Efectivamente, hay diferencias. El Polo Norte no me refiero a la zona norte de España, la zona industrial histórica de toda la vida, el centro de Madrid, neurálgico y por tanto sobre todo lo que pueda decir, y pivota gran parte del crecimiento y de las empresas alrededor de Madrid, y todo el eje mediterráneo. No descubro nada, ¿verdad? No descubro absolutamente nada, además con algún potencial, o con las potencialidades también y las realidades que tienen con respecto al turismo, todo el arco mediterráneo. Por ejemplo. Pero aparte, en los momentos en los que se tuvo que adoptar decisiones a nivel histórico, y me hago muy corto, pero es que... No, como se tuvieron que tomar decisiones para, en pleno franquismo, para desarrollar estos polos, en los que se pasó por alto las mesetas, sobre todo la meseta sur, Extremadura y Castilla-La Mancha, todo el centro de España, de Madrid para abajo, se olvidó. Claro, y desde que tenemos la comunidad autónoma, hemos podido ser autónomos en la gestión de recursos, en este caso públicos de la Unión Europea, para potenciar nuestro crecimiento. Bueno, hasta aquí quería llegar. Lógicamente, arrastramos unas diferencias considerables, pero hemos avanzado mucho en poco tiempo. Por ejemplo, Madrid ya no le caben las empresas. Se tienen que ir a Guadalajara y a Toledo. Y de hecho, decía Paje el otro día que el mayor crecimiento de empresas se estaba produciendo en Castilla-La Mancha, por Guadalajara y por Toledo. O sea, yo he ido al polígono, siendo delegado del gobierno, he ido al polígono de Illescas, de todo lo que es la Sagra y el corredor de Henares, y es espectacular, espectacular. ¿Por qué? Insisto, por la influencia de Madrid. Me vengo a Albacete. Yeah. Y aquí quería llegar, Manuel. Bueno, tenemos el Mediterráneo, el famoso corredor mediterráneo, que son proyectos de presente y de futuro, y Albacete es una provincia que está bien situada. Muy bien situada. Está muy bien situada. Tienen que pasar para el sur, para el norte, para el este, para el oeste, está bien situada. Yo creo que el tema de infraestructuras, que algunas hemos fallado, que después hablaremos de algunas, en algunas hemos tardado mucho tiempo. Yo creo que hay que aprovecharlas tanto vía AVE, vía ferrocarril, en la comunicación que se va a ampliar hacia Murcia, que se va a ampliar y es necesario pasar por Albacete hacia Almería. Cada día Alicante tiene más pasajeros. En definitiva, las comunicaciones por carretera y por vía de ferrocarril tienen que ser gran parte de nuestra oportunidad. Yo no veo, y voy a decir algo que lo llevo pensando hace mucho tiempo y creo que es la primera vez que lo voy a decir públicamente, yo no veo, por ejemplo, una plataforma, ni una idea de una plataforma logística vía terrestre en Albacete, no la he visto. Quedó en alguna iniciativa hace algunos años, en alguna campaña que me lo trasladó alguna representación de los empresarios. Yo creo que tenemos que aprovechar dónde estamos ubicados, dónde estamos situados. Y digo esto ligándolo al compromiso que ya hay acerca de Airbus, en el que hay un protocolo ya que ha firmado Paje con Airbus, no con Airbus Albacete, con Airbus, y el compromiso del gobierno de España de un contrato o de varios contratos, uno de ellos importantísimo de defensa, con Airbus, Ministerio de Defensa con Airbus. Es decir, la consolidación y ese protocolo que significa que un centro logístico de calado internacional recale en esta provincia y en esta ciudad, donde aparte de nuestros polígonos, el aeronáutico puede tener un auge y una fuerza espectacular. Es decir, por eso digo lo del vaso medio lleno. Esto, que parece que hasta hemos sido pudorosos, y yo creo que es la primera vez que lo digo así, en algún medio, aquí, esta tarde, creo que es una oportunidad que tiene esta provincia increíble. Y por eso he citado, ¿por qué no una plataforma, un centro en las cuales sea una referencia, por ejemplo, a nivel logístico, esta provincia y esta capital, sabiendo que va todo muy bien para que haya un centro logístico de Airbus en la capital? Es decir, creo que estas oportunidades, y con el corredor mediterráneo ahí, a 1 hora y poco de Albacete, creo que esto no es solamente cosa de la administración, Manuel. Esto no es cosa solo de la administración. Tenemos que ir todos de la mano, las instituciones, las administraciones, los representantes de los empresarios, y creo que podemos hacer muchas cosas buenas en los próximos años en esta ciudad.
Y aquí lo dejo. Todo pasa porque haya voluntad de hacerlo. Claro que sí. Voluntad de hacerlo. Claro que sí. Hay una serie de temas que no quiero dejar y no voy a dejar de pasar con usted, si usted me lo permite. Ayer, el Consejo General del Notariado, como verás, yo no tengo notas al respecto de lo que ha dicho determinado medio de comunicación. No suelo gastar ese tipo de verborrea en mis entrevistas. Dice el Consejo General del Notariado que el alza en la compra de vivienda en todas las comunidades autónomas durante el cuarto trimestre del año 2018 son los últimos datos que hay, excepto en Cantabria, Canarias y Baleares, es decir, que ha subido la vivienda. Y le leo. Los precios por metro cuadrado subieron en la mayor parte de las comunidades autónomas, destacando las dos Castillas, Castilla-La Mancha con el 16,8% y Castilla y León con el 11,5%. Las comunidades autónomas que mostraron caídas significativas, dice el Consejo General del Notariado, fueron Aragón con una caída del 7,2% y Navarra con una caída del 4,4%. Le leo esto para introducirlo en un tema que considero que es vital para el desarrollo personal, profesional y como forma de que los jóvenes y no tan jóvenes puedan formar un hogar a la hora de adquirir una vivienda que evidentemente nunca puede estar, por ejemplo, en este caso en Castilla-La Mancha, datos oficiales, cuando ha subido un 17% la vivienda privada. Es imposible. No se puede acceder un trabajador normal a una vivienda que vale 200.000 euros. Yo no sé el tiempo, los años que se llevan sin hacer en este país, en Castilla-La Mancha y en Albacete, en la provincia, viviendas sociales. No lo sé. Así es. Urge, Manuel, hacerlas. Urge porque socialmente, como proyecto de vida, es mucho más importante de lo que muchos se creen. Sí. Urge hacerlas y estoy de acuerdo, porque además lo hemos tratado en algunas reuniones a nivel de partido. Y luego hay otra cosa, Manuel, que hemos tenido iniciativas del gobierno en los 10 meses anteriores, y es el tema del alquiler. También. Alquiler social. Claro, es que hay mucha gente que, por desgracia, ojalá que todo el mundo se pudiese comprar una vivienda, pudiese dar la entrada, pero no es así. No es así. Porque hay mucha gente es muy difícil. Primero, no tienen trabajo. Segundo, empiezan a trabajar tarde. Tercero, no les puede ni apetecer. Que ganando 1.000 y pico euros no se puede pagar. Es imposible. Es radicalmente imposible, efectivamente. Pero por eso las medidas que hemos adoptado como más prioritarias es el fomento del alquiler, para que sea atractivo al arrendador y al arrendatario. Y yo creo que hay mucha vivienda que no está usada, que no está utilizada por nadie, y yo creo que lo primero que tenemos que hacer es, para mucha gente que quiere emanciparse, que quiere tener... Sí, a eso me refiero, un proyecto de vida. Un proyecto de vida, lógicamente le tenemos que intentar hacer atractivo que pueda tener una vivienda en arrendamiento. Creo que es lo primero, y es de las medidas, como digo, que se ha llevado a cabo y que se establece en nuestro programa como prioritarias. Hablamos de esas infraestructuras, Manuel. ¿Qué pasa? No sé ya. ¿Qué pasa con la B20? No sé, por ejemplo. ¿Con la B20? Con la 32. La 32. La 32. Perdón, la 32. Sí, la A32. Que ya uno ya no sabe ni muchas veces. La A32... ya lo dije en un debate que tuvimos los 4 responsables de los distintos partidos. Es verdad que aquí hemos podido fallar uno y otro partido. No voy a venir ahora en campaña a decir que, hombre, que se ha fallado en el sentido de que no se han trabajado los proyectos, se está haciendo la circunvalación de Albacete, una parte ligada a la A32, pero creo que no es suficiente. Creo que hay que darle un empujón. Y para dar un empujón hay que hacer ver que en eso estamos. En estos, me da corte y pudor decirlo, pero lo voy a decir, en estos 9 meses que he estado delegado del Gobierno, es las conversaciones que he tenido con mis compañeros, secretario de Estado y ministro de Fomento, con Pedro Saura, secretario de Estado, y con José Luis Ábalos, tanto un servidor como delegado del Gobierno, como el propio Emiliano García Paje como presidente de Castilla-La Mancha, en la necesidad de una serie de infraestructuras que nos quedan por rematar en Castilla-La Mancha, que son todavía bastantes, y una de ellas es la A32. Y efectivamente son conscientes de la necesidad o de la posibilidad de que esta infraestructura comunique es un eje transversal importante para el país, que es la justificación que tenemos que tener, que sea importante para el país, y es un eje transversal de comunicación de la Andalucía Oriental, pasando por el centro de España, Albacete en este caso, hacia el norte, o sea, comunicándose por paralelo al corredor mediterráneo, y por tanto, si hay un corredor mediterráneo en ciernes y esta vía ayuda a la comunicación de Andalucía por el centro de España, en una parte importante de la Andalucía Oriental,
son conscientes de que efectivamente es una infraestructura interesante e importante. Bueno, habrá que avanzar en esta próxima legislatura. Espero que Pedro Sánchez siga siendo presidente y espero que dentro de un tiempo razonable pudiésemos decir algo más positivo. Usted ha sido delegado de Agricultura durante bastante tiempo. 3 años, sí. Además, se crió en el campo. Yo creo que no hay cosa más digna que vivir del campo, que cultivar el campo, porque ahí está todo. Es una filosofía de vida que yo llevo. ¿Usted sabe el hartazgo también que tienen los agricultores y los que no somos agricultores al respecto de una infraestructura que tenía que tener fecha de caducidad como es el trasvase Tajo Segura y que no la tiene y que no tiene visos de tenerla y que mes sí y mes no vemos cómo se pasan caudales de un lado hacia Murcia y hacia el Levante y esto no se soluciona, venga del PSOE o venga del PP? Yo cuando he estado, en este tiempo que he estado allí en Toledo, en la delegación del gobierno, me remito, raro era la convocatoria de prensa. Cada mes que había un trasvase, como las decisiones se adoptan por la comisión de trasvase, se adopta cada mes. Cuando tenía una convocatoria es, ¿qué piensa usted del trasvase? ¿Cuándo hay que quitarlo? O sea, era normal, los medios, ¿qué opinaba un albaceteño, delegado del gobierno, con el trasvase? Claro, la pregunta es pertinente. Es pertinente y a todos les decía... hay algo que no se puede cortar de la noche a la mañana. Lo que este gobierno ha hecho es una cosa. Olvídense de la infraestructura. La infraestructura lleva agua, ¿verdad? Y lo que ha hecho este gobierno es intentar agilizar la desalación, que era menospreciada por el Partido Popular, y no tuvo otro remedio que llevarla a cabo, porque si no, el sudeste español habría sufrido las consecuencias de la sequía para abastecimiento. Pues volviendo a lo que estabas diciendo, si lleva aguas, si más o menos circula X hectómetros cúbicos en un año medio hacia el Levante, si se ponen en funcionamiento la desalación, si además se compromete el gobierno, Manuel, que es donde quiero incidir, si se desala y se compromete que en 3 años se va a duplicar la desalación, es decir, que va a haber 200, 300 hectómetros cúbicos más de agua desalada, ese agua desalada, que va en muchos casos al abastecimiento de la población, en la mayoría de los casos es abastecida por el trasvase Tajo Segura. Es una suma y una resta, ¿verdad? Es decir, si se desala más, menos agua. Es una piedad. Claro. Entonces, de la noche a la mañana las cosas no pueden ser blanco o negro. Lo bueno es que el compromiso para unos y otros se lleve a cabo. Es decir, ustedes tienen garantía de agua, y más con el cambio climático, que esto va en serio, y por tanto van a tener agua desalada para tener garantía de abastecimiento. Y por otro lado, esos hectómetros cúbicos, insisto, 200 o 300, para que nos hagan una idea, si de media puede traspasarse 200 y pico hectómetros cúbicos, el agua que se va a poner en funcionamiento en 3 años, duplicando la actual, son 300 hectómetros cúbicos. Por tanto, será necesaria, que es donde quería llegar, menos agua traspasada. ¿Quién se beneficia de eso? Castilla-La Mancha. ¿Quién? Entre otros, el río Tajo, el abastecimiento de nuestras poblaciones y la propia agricultura. Esto, es que quiero hacerte una pregunta más. Sí. Me están diciendo, no, acaba Manuel. No, me están diciendo que tenemos... Ese es mi razonamiento real, por cuestión logístico, objetivo de la realidad que tenemos. Es decir, el blanco en negro y estas peleas del agua y estos acuerdos que adoptó el Partido Popular solamente con sus gobiernos donde gobernaba el Partido Popular, han pasado a la historia. ¿Tendrá fecha de caducidad el trasvase Tajo Segura más pronto que tarde? Estoy convencido que cuando la gente vea satisfechos sus recursos allá y acá, esa sería la fecha. ¿Usted vio anoche el debate que se hizo en Televisión Española? Lo vi casi entero. Casi entero. Bueno, ¿qué le parece a usted? Al principio no lo vi, porque estaba... Pero vería usted el meollo de la cuestión, que fue el tema del feminismo, de la ley de violencia de género, la trifusca que entre unas y otros hicieron allí. ¿Usted qué opina de todo esto? Y eso por un lado, de ese debate concretamente, de la que allí se originó, y por otro lado, ¿qué llevan ustedes dentro de su programa electoral al respecto de, que me consta, pero para que usted lo repita, al respecto de la violencia de género, del feminismo, etcétera, etcétera? Bueno, lo de ayer a mí me pareció vergonzoso. Vergonzoso. La actitud, el comportamiento que tuvo la representante de Ciudadanos en algunas manifestaciones y sobre todo la del Partido Popular. Me pareció vergonzoso. Yo creo que hay palabras que hieren la sensibilidad de la gente y yo creo que
Cayetana Álvarez de Toledo se pasó, como dicen en mi casa, 3 pueblos en sus manifestaciones. Creo que poner en duda que el feminismo significa la defensa de la igualdad de derechos. ¿Quién está en contra de ello? ¿Hay algún hombre que esté en contra de que las mujeres tengan los mismos derechos que los hombres? Ninguno. Ninguno. Y hay una mujer que pone en duda incluso ciertas cosas lesivas para los sentimientos de algunas personas que han sufrido en los últimos meses. En fin, creo que el feminismo significa eso, avanzar en igualdad. Y en el tema de violencia de género no se puede llamar violencia doméstica o de otro tipo. Quien mata es el hombre a la mujer, y eso es violencia de género. Usted lo lleva esto a ultranza en su programa electoral, está claro, ahí está puesto en la 110 medidas. Que tanto a nivel de Castilla-La Mancha en la época retroceso ni uno. Ni uno, en la época de Pepe Bono, que fue vanguardista en la legislación, como después con Zapatero, e incluso avanzando ahora con Pedro Sánchez, creo que no hay duda. Si hay algún partido que lidera la igualdad de oportunidades y intentar que las mujeres tengan los mismos derechos que los hombres cuanto antes, sobre todo salariales y de todo tipo, creo que si hay algún partido que lo defienda a capa y espada es el Partido Socialista. Manuel, ha sido un verdadero placer. Se nos quedan muchas cosas en el tintero. Estoy muy a gusto contigo. Yo espero que... Yo también. Que sí. Que he intentado ponerte en el brete que un periodista te tiene que poner a cualquiera, pero así debe de ser, así lo entendemos. Solamente le quiero decir un matiz. ¿Usted sabe que hay personas que no creen, dentro de la política, que no creen en el periodismo libre? Bueno, yo creo que aquí no es... Obviamente no es su caso, nunca ha sido, pero que sepa usted que esto existe todavía en este país. Pues lamentablemente, hasta el punto de que hace un par de semanas se celebró aquí una asamblea ordinaria anual de la Federación de Periodistas de España, y diciendo en uno de sus dictámenes, en un gran titular, que por favor rogamos a los políticos, casi leo textualmente, que no quieran ganar el voto a base de decir mentiras. Eso por un lado. Y por otro, apelaban a la prensa libre, plural, participativa, etcétera, etcétera, etcétera. Han tenido que venir la Federación de Periodistas a decirlo. Que sepa usted que eso no existe en este país. Y en esta región tampoco. Aquí en La Cerca es un ejemplo de la libertad de expresión. Y yo creo que cuando estamos en una democracia, precisamente el cuarto poder, el de la opinión pública, el de la libertad de expresión, asociada en este caso a los medios de comunicación, son los que aportan ese plus a la democracia. Y por tanto, es verdad que hay malos ejemplos. Y hemos visto a nivel nacional malos ejemplos. Muchos. Pero en fin. Que muchísimas gracias, se nos acaba el tiempo, ha sido un verdadero placer. Manuel González Ramos, candidato, cabeza de lista al Congreso de los Diputados por Albacete. Manuel González Ramos, un verdadero placer. Muchas gracias, y el hecho de que en alguna me pongas en un brete me viene muy bien para poder contar mejor el programa. Yo lo sé. Gracias, Manuel. Muchísimas gracias, Manuel, y a todos ustedes que sean felices. Nos vemos en estos especiales informativos de cara a las elecciones generales. Muchas gracias.